Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la mañana del martes el Código de la Salud, en el cual se incluyen temas como atención integral del cáncer, la provisión de medicamentos, atención de emergencias obstétricas como un aborto, la carrera sanitaria, el uso del cannabis, la entrega de anticonceptivos, la vigilancia sanitaria, entre otros. ¿Qué representa para las organizaciones sociales la aprobación de este cuerpo legal? Con nosotros se encuentra Wilson Merino, activista social y directivo de la iniciativa ciudadana Ideas por Ecuador. Bienvenido. Ocho de la mañana con 37 minutos. Seguimos avanzando. A nuestra última entrevista le damos la bienvenida, el buenos días a Wilson Merino, líder social, representante de la Fundación Cecilia Rivadeneira, una persona además que está muy vinculada en los temas que va en beneficio de las personas que están enfrentando problemas de salud como el cáncer específicamente. Recordemos que Wilson llegó a la Asamblea Nacional hace algunos años atrás con una propuesta que tenía el respaldo de más de 100,000 firmas para promover la aprobación de un proyecto de ley de lucha contra el cáncer, que finalmente fue de alguna forma incluido en este COS. Eso le vamos a preguntar a Wilson, pero que no era el ideal, ¿no? Que no le dieron paso a la ley, al proyecto de ley que proponía Wilson a través de la plataforma Imparables. Pero bueno, ¿cómo llegamos, Wilson, a esta aprobación del Código Orgánico de la Salud después de 8 años de debate en la Asamblea Nacional, de haber dado paso a ciertas cosillas un poco oscuras, los intereses que todos sabemos hay detrás de la salud, farmacéuticas, aseguradoras, etcétera? Y al último de toda esa larga lista estamos nosotros los ciudadanos. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Licenia, buenos días, Alexis. Muchas gracias por la invitación. Quisiera empezar diciendo que esta no es una conquista de la Asamblea Nacional. Yo creo que debería avergonzar a los asambleístas dar esta noticia al país después de 8 años de espera, sin leyes actualizadas, sin un modelo de salud integral y adaptado a las necesidades de cada región. No hay liderazgo político y en el desgobierno total, ¿no? Y en este contexto, pues, resaltar que la aprobación del proyecto del Código de la Salud es el resultado de la presión ciudadana que no claudica. Nosotros, como tú señalabas, Alexis, llegamos a la Asamblea Nacional con 159,000 firmas de respaldo. Los Imparables llegamos a la Asamblea Nacional en el año 2017 para presentar la primera iniciativa popular normativa en materia de salud. Para ser escuchada la voz ciudadana, tuvimos que enfrentar desidia y arrogancia por parte de la clase política. Tú recordarás, nos encontramos varias veces en la Asamblea y lo único que encontramos fue trabas, ¿no? Pero tras la insistencia logramos introducir un capítulo entero dedicado al cáncer dentro del COS, y creo que eso es una gran conquista. Logramos que el cannabis sea legal, el uso del cannabis, del cannabidol, sea legal para paliar el dolor de los pacientes con enfermedades catastróficas. Además, logramos algunos otros beneficios para la familia, algo de estabilidad laboral, lucha contra la discriminación, logramos cambiar el paradigma y que se ponga más atención en la prevención, en la salud emocional, logramos que finalmente se reconozca el voluntariado y además logramos también que haya un enfoque hacia los determinantes sociales de la salud. Estas son algunas de las conquistas. Sin embargo, la Asamblea Nacional aún le adeuda respuestas claves a los pacientes. No acogieron aspectos fundamentales para enfrentar el dolor de la enfermedad, el tema de la movilización de los pacientes a las casas de salud, los beneficios laborales y pues este reconocimiento de condición de discapacidad temporal a los cuidadores primarios. No creo que todavía hay mucho por hacer. Repito, creo que este es un logro importante de la ciudadanía que no claudica y creo que sobre esto tenemos que seguir trabajando. Le saluda Licenia Espinel. ¿Cree que es suficiente en este marco de la lucha contra el cáncer para ayudar a las personas que padecen esta lamentable enfermedad? Cuando hemos visto, por ejemplo, en el marco de esta crisis sanitaria que ha sido un sector prácticamente olvidado,
porque toda la atención está dirigida a la gente que tiene COVID-19. ¿Cree que esta es una herramienta suficiente o qué más falta por hacer para ayudar a las personas que sufren de cáncer? Sí, Licenia, lo que tú dices es muy cierto. El gobierno actual centra su atención en la coyuntura y se olvida de otros problemas importantes, ¿no? Como es la atención de los pacientes oncológicos, incluso de los niños. Hay una grave crisis que están enfrentando los niños que reciben el tratamiento en el Hospital Bac Ortiz. El Hospital Bac Ortiz es un hospital que recibe tanto a niños con enfermedades transmisibles, como es del COVID, como niños con enfermedades no transmisibles, como el cáncer. Ya te imaginarás el riesgo que sufren estos pequeños, ¿no? Y hay mucho por hacer. Desde la sociedad civil tenemos que seguir luchando para que las demandas de la gente sean acogidas y procesadas por la institucionalidad del Estado. Si no entendemos que el destino de nuestro país depende de la organización y de la movilización ciudadana, nada va a cambiar en este país. Eso es lo que nosotros hemos constatado. Si finalmente se ha logrado algo dentro del Código de la Salud, es porque hubo una ciudadanía movilizada, organizada, exigiendo sus derechos, ¿no? Y yo vuelvo a repetir, me parece vergonzoso que los asambleístas del día de hoy estén visitando medios de comunicación, intentando capitalizar para ellos este logro. Muchos de ellos, además, inmersos en escándalos de corrupción en la trama de repartos de hospitales. El propio presidente de la Comisión de la Salud está implicado en este reparto y está visitando los medios de comunicación capitalizando esto como un logro personal. Y me parece a mí que la ciudadanía tiene que rechazar este tipo de actos, no solamente inmorales, sino ilegales, que tanto daño nos están haciendo. Justamente el día de ayer se publica en medios digitales, Wilson, esta noticia, ¿no? Que como tú bien señalas, ubica a William Garzón, que es el presidente de la Comisión de Derecho de la Salud, como uno de los integrantes de la bancada de Alianza País, que estaba dentro de esta estructura del reparto, que pone a María Paula Romo en el centro de la polémica. Yo ahí quisiera también preguntarte y saber tu opinión, porque debes de estar como la mayoría de los ciudadanos en este país, Wilson, indignado, decepcionado, con mucha bronca interna, porque la de la Fundación Cecilia Rivadeneira, que Wilson Merino viene liderando, es una lucha no de ayer, pues no es una lucha que nació hace un mes, es una lucha desde hace de varios años atrás, y que tiene un origen además muy, muy personal de Wilson, que es el fallecimiento de su madre a causa del cáncer. La indignación que provoca en Wilson Merino es la misma indignación que provoca en todos los ecuatorianos ver cómo se han repartido los hospitales durante la peor etapa sanitaria de nuestra historia. ¿Cómo recibió Wilson Merino la noticia el día de ayer y todo lo que se ha venido comentando en torno a este reparto vergonzoso de las casas de salud en medio de una pandemia que nos ha costado más de 30,000 vidas? Alexis, cuando nosotros estuvimos en la Asamblea Nacional defendiendo la iniciativa popular normativa, veíamos desfilar por los pasillos de la Asamblea lobistas y personas que defienden los intereses corporativos, ¿no? No llega a la Asamblea Nacional el ciudadano de pie, no llega la persona doliente, la persona enferma con cáncer, ¿no? Y esa es una importante reflexión. La casa de la democracia no es la casa de la democracia, es la casa de los intereses de unos cuantos. Y eso sucede porque tristemente la democracia en nuestro país ha sido secuestrada por los intereses, por los diminutos y mezquinos intereses de un grupo de pillos que finalmente transan y negocian con la salud de todos los ecuatorianos. Hay mucha indignación, hay mucho dolor. A mí me parece vergonzoso lo que está sucediendo el día de hoy en el país. Esto, lejos de ahuyentar a la ciudadanía, tiene que motivarnos a actuar. Como yo te había dicho en un inicio, creo que el mensaje es la organización y la movilización de la ciudadanía es el camino, no hay ningún otro. La clase política y dirigencial del país no va a resolver nuestros problemas porque no le interesan nuestros problemas. Y esto queda evidenciado en el reparto de hospitales y en otras tantas irregularidades que hay en el día a día. Mientras a los políticos les interesa el día de hoy, su prioridad es cómo colarse en la papeleta electoral del proceso del 2021, a los ciudadanos lo que nos importa es la salud de nuestras familias, el empleo, que no quiebren nuestros negocios, la educación de nuestros guaguas, ¿no? Y sobre esas prioridades tenemos que seguir trabajando y seguir movilizando a más ciudadanos a participar activamente en la vida democrática. Ahora, lamentablemente hemos visto que
está en medio de la polémica en el tema de los hospitales, es la misma persona que durante estos días, en cambio, nos ha dicho que lo mejor sería, pensando en la salud y el bienestar de la gente, que no obliguemos a la gente a votar. Y son mensajes contradictorios que yo estoy seguro ponen en riesgo, Wilson, el sistema frágil, sistema democrático que tiene nuestro país. No sé cuál es tu opinión. Tú también eres un actor político, eres un actor de la sociedad. Es valiosa conocer tu opinión con respecto a este tema. Sí, mira, yo desde el marco general decirte que lo verdaderamente lamentable es la clase dirigencial de los partidos y movimientos políticos, su mezquindad, vanidad y cálculos políticos tienen confiscada la representación en el país. Son meras casas clientelares y empresas familiares que limitan el ingreso y la participación real de la ciudadanía. En ese contexto, las declaraciones de la ministra Romo lo único que hacen es agravar esta profunda crisis de representación política. Si es que la gente no quiere salir a votar, pues lo lógico es que la ciudadanía se reúne y que impulse una iniciativa popular normativa, una reforma al Código de la Democracia, como lo hicimos nosotros en su momento. Pero esto no es cuestión de que una autoridad, porque se llama autoridad, quiera romper el marco constitucional en función de los intereses particulares que ella defiende, ¿no? Yo creo que hay que rechazarlo. Creo que hoy más que nunca los ciudadanos tenemos que salir a votar. El voto es la única herramienta que tenemos los ciudadanos finalmente para lograr que las cosas sucedan, y tenemos que hacerlo con muchísima responsabilidad, ¿no? Hay que utilizar mascarilla, hay que utilizar desinfectante. Yo he pasado más de 5 meses ininterrumpidos asistiendo a las familias más pobres por todo el país, y hasta la fecha no me he contagiado, y no me he contagiado porque he utilizado mascarilla, y ese es el mensaje. La ministra Romo, Alexis, incluso fue la que impulsaba las reformas del Código de la Democracia y la que cambió el método Webster, ¿no?, en su momento. Entonces, claro, ahora te preguntas, ¿para qué se hicieron tantas reformas? ¿Para qué se hicieron tantos shows? Y finalmente a meses del proceso eleccionario, pues ellos cambian las reglas en función de los intereses que ellos defienden. Hay que rechazarlo, y creo que la ciudadanía tiene que alzar la voz para que este tipo de atropellos finalmente no sucedan. Wilson, retomando el tema del Código de la Salud que fue aprobado después de 8 largos años de debate, no todos los sectores están contentos con lo que aprobó la Asamblea Nacional, como por ejemplo la Conferencia Episcopal, que han manifestado su preocupación ante lo que considera que es una afectación de los derechos humanos, específicamente en el caso de las emergencias obstétricas. ¿Qué opinión le merece a usted, que ha sido uno de los defensores de que se apruebe el Código de la Salud, que marca varios aspectos, este tipo de posiciones que tiene los grupos pro vida, así como la Conferencia Episcopal ecuatoriana? Lo primero, señalar que somos un Estado laico y que esta no debe ser una discusión moral, sino una discusión de salud pública, y que finalmente hay que poner en el centro de la decisión a los protagonistas, que son las mujeres, ¿no? Vivimos en una sociedad terriblemente machista, donde los hombres finalmente tomamos las decisiones por las mujeres. Entonces, a mí en lo personal me parece que este es un avance, me parece que finalmente hay que construir política pública con los actores, y como te decía, este es el resultado de la presión ciudadana. Hay varias organizaciones feministas, hay varias organizaciones que defienden los derechos de las mujeres, que no han claudicado y que han hecho posible que el día de hoy estas pocas conquistas en el Código Orgánico de la Salud existan. El tema del cáncer en el Sistema Nacional de Salud, que se crea a través de la aprobación de este código, que es un código que abarca muchos aspectos vinculados a lo sanitario. ¿Cómo queda, Wilson? ¿Cómo está definido la atención para los pacientes que tienen cáncer? Pues se logró incluir un capítulo entero en el Código Orgánico de la Salud. Logramos incorporar este concepto de salud integral, que bueno, va más allá de la prestación de servicios médicos, ¿no?, sino que ya se recoge una visión familiar, el problema social. Me parece que ese es un gran avance. Estamos moviéndonos de un sistema de salud estático a un sistema de salud mucho más dinámico, poniendo más énfasis en la prevención, que me parece que ese es un gran paso. El día de hoy lo que sucede es que los pacientes con cáncer, sobre todo los niños, van al hospital cuando están gravemente enfermos y no hay nada que hacer. Hace unos días llegó a Quito una chiquita de Morona, Santiago, con un rinoblastoma en el ojo muy grande, y claro, evidentemente no había nada que hacer y la chiquita fue desahuciada y regresó a su comunidad. Hay que poner énfasis en la prevención, hay que tener un diagnóstico oportuno, y creo que hay un avance significativo con este código, ¿no? Creo que hay muchos temas que quedan por fuera.
uno de los temas importantes que nosotros proponíamos era la creación de un sistema nacional de lucha contra el cáncer, con actores públicos, privados, sociales y comunitarios, que creo que el día de hoy serían una herramienta poderosísima para luchar contra el reparto de los hospitales, por ejemplo, ¿no? Teniendo la voz de la sociedad civil ahí, defendiendo los intereses de la gente. Pero los mezquinos y diminutos intereses de quienes se han venido beneficiando del sistema no permitieron dar paso a esa reforma, ¿no? Y yo creo que esto tiene que invitarnos a reflexionar y sobre todo invitarnos a seguir actuando. Yo desde el día de hoy voy a hacer una actividad muy fuerte para poder lograr incidir en el veto presidencial y que algunos de los aspectos que no han sido recogidos por parte de los asambleístas finalmente sean recogidos por el Ejecutivo. Habla también en este código de hacer un registro de tumores en el tema del cáncer. ¿Esto cómo va a funcionar y en qué medida esto ayuda para la prevención que tú señalas? Yo creo que esto es fundamental. Uno de los temas importantes y de las grandes deudas que tiene el país es sobre los datos, la información. No hay datos actualizados, la información en el país es dispersa, no está armonizada y es importante tener un registro nacional de tumores o un registro nacional de pacientes oncológicos. Esto, entre otras cosas, te va a permitir otorgarles a ellos una condición de discapacidad temporal, que es algo por lo que también veníamos luchando, una medida muy humana, ¿no? Los carnets, los beneficios de la ley de discapacidad tienen que estar en beneficio de los pacientes catastróficos, no de unos cuantos asambleístas sinvergüenzas que han generado estos carnets para importar vehículos de alta gama exonerados de impuestos, ¿no? Creo que ahí hay una prioridad importante y creo que este registro puede permitir que eso suceda. Esto también nos va a permitir conocer en qué regiones del país hay más incidencia de un tipo de cáncer y de otro, y poder particularizar la política pública en función de las necesidades, ¿no? Por darte un ejemplo, la provincia de Manabí tiene un alto índice de cáncer gástrico y probablemente tenga que ver con el tipo de alimentación. Entonces creo que ir modificando ciertos hábitos desde la promoción de la salud puede significativamente disminuir la afectación del cáncer en el país. Este tema de la pandemia dio lugar a que desde las autoridades nacionales se hable de la teleeducación, y en esta semana escuchábamos al ministro de Telecomunicaciones decir que donde puede haber un router de internet o señal wifi, un niño con una computadora ya puede evitar ir a la escuela, entonces no hay necesidad de construir escuelas. Lo propio con la medicina, que a través de la telemedicina vamos a permitir a la gente acceder a servicios de salud y que ya no es necesario construir hospitales. ¿Cómo te cae esa declaración a ti, Wilson? Digamos, es una declaración bastante populista, acomodada quizás a los tiempos que estamos viviendo por el tema de lo telemático, de estas telereuniones y demás, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con una persona que necesita un diagnóstico, ¿no? En el caso del cáncer, no es algo que se puede ver a simple vista. ¿Es o no necesario que existan casas de salud que acerquen el servicio a la gente? Una declaración irresponsable desde el desconocimiento absoluto. Si es que el día de hoy, de alguna manera, los pacientes con COVID han tenido algo de atención médica, es porque había una infraestructura que se construyó en años anteriores. Guste o no guste, esa es la realidad del país. Había una infraestructura hospitalaria que de alguna manera pudo acoger a muchos pacientes. Es fundamental avanzar hacia la construcción de infraestructura médica, en el tema de niños con cáncer, por ejemplo, en el tema de niños con enfermedades no transmisibles, hay una gran deuda. Es atroz que niños con enfermedades transmisibles como el COVID y niños con enfermedades no transmisibles como el cáncer estén en una misma casa de salud. Un niño con el sistema inmunológico deprimido tiene mayor posibilidad de contagiarse de COVID y de fallecer, y para eso hay que generar infraestructura. El tema de la prevención no se la hace telemáticamente. La prevención implica una intervención médica, una intervención de profesionales en una casa de salud. Así que bueno, yo creo que la telemedicina podrá ser un complemento. Creo que hay que avanzar hacia ello. Evidentemente hay que poner la tecnología al servicio de la gente, pero no podemos dejar de fortalecer la infraestructura en la salud, sobre todo en los temas importantes. Ya te digo yo, en el tema de los niños hay una deuda histórica de una infraestructura hospitalaria que permita acogerlos. Wilson, durante esta pandemia usted ha tenido una actividad muy intensa para atender a sectores vulnerables en conjunto con la Prefectura de Pichincha.
esta actividad no hubiera podido desarrollarse de la forma como se la ha hecho y que ha sido valorada muchísimo por la ciudadanía, sin el apoyo de la prefecta de Pichincha, que hoy por hoy está enfrentando la posibilidad de pasar a un juicio por supuesta rebelión. ¿Qué opinión le merece a usted este proceso judicial que enfrenta la prefecta de Pichincha y cómo esto puede afectar esta labor social, comunitaria que se realiza desde el gobierno de Pichincha hacia esos sectores vulnerables? Sí, mire, yo creo que hay que poner el foco en lo importante, ¿no? Y lo importante es salvar vidas y cuidar de las familias más vulnerables, que muchas de ellas están en la provincia de Pichincha, sobre todo en las zonas rurales. Desde esa sensibilidad nosotros hace algunos meses decidimos articular esfuerzos con la prefectura de Pichincha y poder socorrer a las familias con alimentos, con campañas de prevención, entregando ayuda, trajes de bioseguridad y mascarillas a los profesionales de primera línea. Y creo que la atención justamente tiene que estar ahí. Creo que todo lo otro, la discusión mezquina de la política, sigue haciendo mucho daño, ¿no? Yo creo que hay que dejar ese revanchismo, ese odio, correísmo, anticorreísmo de atrás. Eso nos está destruyendo como sociedad. Creo que finalmente hay temas importantes que tienen que motivar a que la ciudadanía trabaje en conjunto. La prefecta Pavón es una autoridad dirigente con quien yo he venido trabajando ya algunos meses y bueno, en términos personales me apena mucho lo que está teniendo que pasar en este momento. Muchísimas gracias a Wilson Merino. Yo en la particular quisiera reconocerte el trabajo que has hecho, Wilson, porque probablemente habrá alguien que no sepa qué hace, que será difícil porque eres ya una figura nacional, has recorrido todo el país, he visto que has llegado con las brigadas también hasta provincias como Loja, a sectores como Macará, que están a cientos de kilómetros de acá de la capital. Y yo sí quiero reconocerte el trabajo que has hecho. Yo he visto lo que has hecho en Pichincha también, lo cual habla muy bien de esa actitud en defensa de la gente en general, y de que ese discurso no se queda solamente en la retórica, sino que llevas a la práctica. Has coordinado con diversos actores políticos, ayuda a través de la fundación que lideras, y eso es algo que no es tan fácil de encontrar en estos momentos donde hay tanta mezquindad y tanto egoísmo, por ese ambiente de polarización que existe y que tú lo has graficado bastante bien, ¿no? Este anti y pro que hay, y que es una disputa que no nos ha llevado a construir absolutamente nada en estos años. Así que muchísimas gracias, Wilson, por haber aceptado esta entrevista y por la labor que estás haciendo en favor de la gente. Un fuerte abrazo, gracias. Muchas gracias, Alexis. Ya solo para concluir, pedir que la ciudadanía le exija más a la política. Necesitamos que los políticos se pongan a la altura de la gente de pie. Debemos lograr que las dignidades se traduzcan en ejercicio, en hechos y en acciones que favorezcan la convivencia pacífica y el bienestar de todos. Yo, Licenia, Alexis, les agradezco enormemente por la generosidad de este espacio y pues nada, que se cuiden mucho, que utilicen mascarilla y distanciamiento social. Les mando un fuerte abrazo. Punto Noticias. Estamos en las noticias que hacen historia.